por este día. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por traernos aquí una vez más, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, Señor, permite que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor. Permite, Padre Santo, que el mensaje llegue a todos aquellos, Señor, que necesitan escuchar esta palabra en el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la venida del reino de Dios, la venida del Hijo del Hombre. Vamos a estar hablando de Lucas 17, comenzando en el versículo 20. Lucas 17, versículo 20. En el día de hoy, o en este tiempo que estamos viviendo, podemos ver que, como he dicho muchas veces, la maldad del hombre sigue aumentando. Esta misma semana fue una semana que fue muy terrible para los cristianos, aunque usted no lo haya oído quizás en ningún medio de comunicación, a menos que sea cristiano. Los medios seculares, las noticias seculares, ABC, NBC, CBS, todas esas noticias, CNN, ninguno le ha dado cubierta al hecho de que 70 cristianos fueron decapitados esta semana allá en África. 70 por ser cristianos perdieron su vida, le cortaron su cabeza. Hay que ser crudo muchas veces con la gente para que entiendan la gravedad. Nosotros, como le hemos dicho antes, no vemos la persecución en este país. Y en la mayoría de los países la única persecución que hay es la de la prensa atacando a los cristianos. Pero en otros países, lamentablemente, como le he dicho, hay muchos cristianos muriendo por su fe, por el nombre de Jesucristo. Pero Jesucristo dijo: aquel que pierda su vida por mí, la ganará. Y todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. En los tiempos que estamos viviendo, aquel que quiera ser cristiano escondido, no va a ser reconocido por el Señor en aquel día. Todo aquel que quiere ser cristiano escondido, cristiano a media, cristiano con un pie adentro y uno afuera, cristiano que quiere complacer al mundo, no ganará su vida en aquel día. Perderá su vida por querer preservarla. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Aleluya. Entonces vamos a ver aquí, comenzando en Lucas 17, versículo 20, que habla de la venida del reino. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre nosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca
y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo les dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Gloria a Dios. Aleluya. Como les digo, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y con la noticia que le acabo de dar, si no la había visto, 70 cristianos murieron por su fe. 70. El apóstol Pablo dice que a través de muchas tribulaciones nosotros alcanzaremos el reino de Dios. Pero sin embargo, en estos días que estamos viviendo, hay tantos falsos profetas, falsos predicadores que no predican la verdad, solamente por querer hacerse rico con la palabra de Dios, por querer complacer al hombre, por querer engañar y manipular al hombre, diciéndole las cosas contrarias al evangelio de la palabra de Dios. Pablo dijo: si alguno viene ofreciéndote otro evangelio, aun sea un ángel, que sea anatema, o sea, que sea maldición. Porque todo aquel que predica una palabra contraria a la palabra de Dios, cae bajo maldición. Aleluya. Entonces aquí vemos como los fariseos, los maestros de la ley, preguntaban: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los fariseos, los maestros de la ley, querían señales, siempre querían saber cuáles eran las señales, siempre estaban buscando señales. Pero Jesús una vez le dijo: no recibirán más señal que el levantamiento del Hijo del Hombre, de que Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Esa sería la única señal. Entonces ellos preguntaban: dinos cuándo será esto, cuándo vendrá el reino. Entonces Jesús dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no habrá señales, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que habían estado a cargo de enseñar al pueblo a la palabra de Dios, aquel Mesías que ellos estaban esperando, cuando llegó nunca lo reconocieron. No porque no sabían quién era, sino porque dice la palabra que prefirieron las tinieblas más que la luz. Aleluya. Eso usted lo puede encontrar en el primer capítulo del libro de Juan. Porque sus obras eran malas. El hombre, como sus obras son malas, no quiere que la luz de la palabra de Dios los alumbre, porque entonces enseñará cómo son.
Entonces ellos esperaban al Mesías, pero cuando el Mesías vino no lo quisieron reconocer, porque el Mesías que ellos esperaban era un rey que viniera con carros y caballos, con un gran ejército, que viniera a hacerle guerra a aquellos que lo dominaban a ellos, que era el Imperio Romano. Pero Jesús vino de una manera muy diferente. Él vino humilde. Él vino manso y humilde. Él le dijo, sean imitadores de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, como él no se ajustaba a ese Mesías que ellos querían, por eso no querían reconocerlo. ¿Cómo se parece esto a lo que estamos viviendo en el día de hoy? Que hay tanta gente que se ha hecho su propia idea de quién es Dios, se ha hecho su propia idea de quién es el Mesías, se ha hecho su propia idea de quién es el Salvador y quieren conformarlo a la imagen de ellos. Pero qué equivocados están. Oh, aleluya. Dice la palabra que en los últimos tiempos habrá muchos que querrán predicadores que le endulcen sus oídos, que le hagan cosquillas a sus oídos con las palabras muy buenas que le prediquen. Oh, todo va a estar bien, no te preocupes, que tú vas a tener esto, que vas a tener aquello, que tu vida va a ser próspera. No te tienes que preocupar por ninguna de esas cosas. Dios te ha prometido esto, Dios te ha prometido lo otro. Muchas mentiras. Dios nos prometió que Él nos daría nuestras necesidades. No que nos daría todo lo que nosotros queremos, porque el hombre quiere muchas cosas que son para su propia perdición. Hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero son caminos de muerte, aleluya. Entonces, Jesús le dijo, el reino de los cielos, el reino de Dios ya se ha acercado. Ya el reino está caminando en medio de vosotros, pero ellos no lo querían ver. Jesús, el rey del reino, estaba ahí caminando en la tierra, estaba ahí caminando delante de ellos, pero ellos no querían escuchar las palabras de Jesús. Y dijo Jesús a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Oh, aleluya. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días de los hijos del hombre y no lo veréis. Y también habrá un tiempo que muchos querrán que Dios oiga su voz, pero no estará Dios dispuesto a oírlo, porque Dios ha mandado a su Hijo. Dios mandó a los profetas, mandó a su Hijo, no ha dado la palabra para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sin embargo, el hombre ha rechazado la palabra de Dios, porque su orgullo no le permite reconocer que hay un creador que nos creó a todos. Aleluya. Entonces, por eso la palabra dice que la sabiduría del hombre es necedad, porque esa sabiduría que tiene no lo deja reconocer quién es Dios, porque lo que piensa que esa sabiduría viene de Él mismo. Y se llena de orgullo de que mira que inteligente, mira que yo soy esto, que yo soy lo otro. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayas ni lo sigáis. Cuando alguien te diga a ti, mira, aquí está Cristo, mira, aquí está el Mesías, mira que lo vimos aquí, mira que lo vimos allí, no te dejes engañar. Por eso hay tantas sectas en el día de hoy, porque hay hombres que se han puesto en lugar de Dios. Hay muchos que han querido llamarse Jesucristo. Yo se lo dije antes. Hay hombres y mujeres en estos días que ellos se han designado en reencarnación de Jesucristo. Y hay muchos que por no conocer la palabra son engañados y siguen a estos sinvergüenzas, estos charlatanes, estos hombres que no tienen temor de Dios y por eso traen todas esas mentiras. Y con esas mentiras engañan a tanta gente, porque la gente no quiere meterse en la palabra de Dios. La gente, lo más grande, el error más grande que puede cometer la humanidad es no meterse en la palabra de Dios. Y lamentablemente aún los cristianos
caen en ese mismo error, porque hay muchos que no quieren leer la palabra, quieren ser cristianos domingueros. Muchos son cristianos supuestamente porque su padre y su madre eran cristianos y con eso creen que ellos llegarán al cielo. Pero el que no conoce a Dios en su propia persona no llegará al cielo. El que no se mete en la palabra, el que no le dice al Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, no entrará al reino de los cielos. Hay muchos que creen que porque fueron bautizados cuando eran niños, que ya están salvos. Pero yo tengo noticia para ti. Tú no eres salvo, porque cada hombre es responsable de sus pecados. Y cada hombre tendrá que dar cuenta delante de Dios. Dice la palabra de Dios que ha sido designado que el hombre muera una vez y que después sea el juicio. Si tú no te pones de acuerdo con Dios, si tú no vienes a cuenta con Él, si tú no te entregas delante de Él, si tú no dices, Señor, yo acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que necesito un Salvador y que tú lo enviaste ya. Si tú no te arrepientes de tu pecado y te entregas a Cristo, no importa cuántas veces te hayas bautizado, el bautismo no salva a nadie. Lo que salva es la fe en aquel que murió en la cruz para quitar los pecados del mundo. No importa cuánto te bauticen, no importa cuánto te hagan esto y te manden a este entrenamiento y a aquel entrenamiento, si tú no doblegas tus rodillas delante de Jesucristo, tú no eres salvo. No importa lo que te digan, tú no eres salvo. Aleluya. Cuando te digan aquí está, no le creas. Porque la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Pero será ladrón en la noche para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Porque aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que han dicho, Señor Jesús, yo creo en ti, yo me entrego a ti, a eso Dios le ha dado. Oh, el conocimiento para saber los tiempos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Entonces no será un secreto, sino que llegará de repente, así como llega el relámpago alumbra los cielos de un extremo hasta otro. Así cuando llegue el Hijo del Hombre en su venida, así lo verán todos. Todo ojo le verá, aleluya. No habrá tiempo ya, porque cuando Él venga, Él viene a recoger a sus hijos. Y entonces comenzará la ira de Dios en la tierra. Viene Dios a caer en cuenta con el hombre, con todo aquello que no han querido doblegar sus rodillas, con todo aquello que no han querido reconocerlo como Dios, con todos aquellos que han querido ponerse en lugar de Dios. Cuando usted no reconoce a Dios, a su Creador, cuando no lo reconoce como su Señor y como su Salvador, usted se está poniendo en lugar de Dios. Usted es un idólatra. Usted es un idólatra, un egoísta, un orgulloso, que no le permite todo eso. La carne que hay en ti no le permite ver la santidad de Dios. Aleluya. Oh santo. Entonces Él vendrá como un relámpago de repente y lo verán todos. Aleluya. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Acuérdense que aquí estamos hablando cuando Jesús estaba caminando en la tierra. Era el presente de ellos. Y el Mesías tenía que padecer mucho. ¿Por qué? Porque todo el pecado del mundo estaba sobre su hombro. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado. Y Dios, toda la furia de su ira cayó sobre su Hijo aquel día. Porque Dios no tolera el pecado. Porque Dios es un Dios de justicia. Y todo el sufrimiento, y todo el castigo, y toda la ira que nos correspondía a nosotros,
Él la tomó, Él se puso en lugar de nosotros allí y derramó toda su sangre y dio su vida por todos nosotros como rescate por muchos, aleluya. Por eso tenemos libertad en Cristo hoy, por eso somos hijos de Dios en el día de hoy, porque Él nos adoptó como hijos, aleluya, a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Oh santo. Entonces Él tenía que padecer mucho y sería desechado por esa generación. Pero Él sigue siendo desechado por nuestra generación en el día de hoy. Porque la maldad del hombre crece a cada día. Y cada día nos alejamos más y más y más de Dios. Porque aún los gobiernos se han puesto en contra de todo lo que habla del Hijo de Dios. Aleluya. A nuestros hijos en la escuela le han metido esa mentira toda la vida de que la evolución y que esto y que el otro, y nunca le han dicho la verdad de que fuimos creados por Dios, que dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 6 días Dios creó al mundo y descansó en el 7º día y dijo que todo lo que había hecho era bueno. Pero muy poco tiempo después, el enemigo tentó a la mujer a través de la serpiente. Entonces el hombre pecó y desde ese tiempo necesitamos un Salvador. Aleluya. Oh, gloria. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Yo no sé si usted conoce la historia de el arca de Noé, pero dice la palabra en Génesis 6 por ahí, que vio Dios que solamente el hombre estaba por hacer la maldad, que todo lo que había en el corazón del hombre, que todo el designio de su corazón era de hacer lo malo. Aquello que Dios había creado a su imagen y semejanza, el enemigo lo había corrompido y todo lo que quería hacer el hombre era hacer el mal. Por eso Jesucristo dice que del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y todo lo que es malo viene del corazón del hombre, de la concupiscencia del hombre. No de que el diablo le está diciendo que haga esto a lo otro, de su propia concupiscencia. Aleluya. Entonces en los tiempos de Noé, Dios le dijo a Noé, haz un arca, porque yo voy a destruir al hombre. Voy a destruir la creación por causa del pecado del hombre. Porque veo que el pecado ha ido en aumento, que ha ido creciendo y ya no puedo. Ya Dios no podía, un Dios de justicia ya no podía ver tanto pecado. Y dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Entonces le dijo a Noé, haz un arca, y le dio todas las dimensiones y le dijo todo lo que tenía que hacer. Y le dijo, allí solamente entrarán tú, tus hijos y sus mujeres. Y los animales que yo te indique, de cada animal vas a poner 2 animales ahí adentro. Y Dios le dio a Noé más de 100 años para construir esa arca. No había llovido en la tierra. Noé creyó a Dios por fe. No había llovido. Y Dios prometió que vendría un diluvio. Y Noé, con la construcción de su arca, predicaba. Pero ellos no creyeron. 100 años vieron construyendo el arca. 100 años predicando. Pero ellos no creyeron. Ahora tenemos casi 2000 años predicando la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, de la salvación del hombre, de las buenas nuevas que traen salvación al hombre. Pero el hombre no cree. No ha cambiado el mundo en nada.
Sin embargo, va creciendo su pecado, se ha aumentado, porque ahora somos mucho más cantidad de gente de la que había en aquel tiempo. Son 8 billones que hay en el mundo. Y sin embargo, en vez de creer, se han alejado de Dios. Entonces dice, como en los días de Noé. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaba en los días de Noé? Se estaban casando, estaban haciendo comercio, estaban viviendo como si no hubiese estado pasando nada. Así estamos nosotros en este tiempo. Jesús dijo, y habrán muchas señales en los últimos tiempos. Terremotos, habrá guerras y rumores de guerras. El amor del hombre se habrá enfriado. Y todo eso lo estamos mirando en el día de hoy. Todas esas cosas han ido aumentando. Desde que yo tengo vida han habido terremotos, han habido inundaciones, han habido guerras. Pero hoy es diferente porque hoy van en aumento, porque hoy eso es todo lo que usted oye a diario. Cuando usted pone las noticias. Miren un ejemplo, California, incendios, terremotos, inundaciones, derrumbes, el lodo a la tierra arrastrándolo todo. Esas son calamidades que vienen por el pecado del hombre. No le crea a esos que están ahí hablando de que se está calentando la tierra y que el global warming y que todo eso, mentiras del diablo. Las cosas que están sucediendo hoy están sucediendo por el pecado del hombre. Como le dije, 70 cristianos fueron asesinados solamente por predicar la palabra de Dios. En medio de gente que se han ido detrás de otros dioses. Porque la Biblia no dice que hay un solo Dios, dice que hay otros dioses, pero que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios creador, un solo Dios al que le pertenece todo. Y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos. Ese es Jesucristo, aquel que se encarnó y vino para darnos vida y vida en abundancia. Oh, gloria a Dios. Oh, santo. Entonces estamos como en los días de Noé. Pero se fue un poquito más adelante para decirnos que la condición sería aún peor. Él dijo, y también estaremos como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, el sobrino de Abraham. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban y pecaban de una manera que tan grande fue el pecado de esa gente de Sodoma y Gomorra que Dios le dijo a Abraham, he oído las quejas de cómo, desde el pecado que hay en Sodoma y Gomorra, y he venido para ser yo mismo un observador de lo que está sucediendo. Se cansó Dios de oír las quejas del pecado. Me imagino que Dios se cansó de oír las oraciones de Lot porque era el único justo que había allí en aquella tierra. Todos estaban inclinados al pecado. Que aún tanto así que cuando llegaron los ángeles de Dios, quisieron ellos hacerle un gran mal. Pero Jesús nos está advirtiendo que en los últimos días las cosas estarían peor como nunca se han visto antes. Y así estamos en estos días. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Oh, santo. Pero dice Dios que Él vendrá de repente. Cuando todos estén confiados, lo que nos está diciendo, en los días de Noé, en los días de Lot, ellos no creyeron la palabra de juicio que Dios había traído. Ellos no la creyeron y ellos dijeron, olvídate, ellos no hay ningún Dios. Eso es lo que dicen muchos ahora. Ellos no hay Dios, la Biblia es una mentira. Esos son cuentos. Pero vendrá Dios de repente. El de repente de Dios. Vendrá de repente y dice la palabra. Así dice. Mas el día en que Dios salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Cuando
llegó la hora de montarse Noé en el arca. Dios cerró la puerta. No Noé. Dios cerró la puerta, porque la puerta que Dios cierra nadie la puede abrir. Y llegó la hora del juicio del hombre. Y todos murieron ahogados. No solamente el hombre. Todos los animales que Dios había creado murieron, excepto lo que Dios puso en el arca con Noé. Los únicos hombres que estaban vivos fueron Noé y sus hijos y sus nueras. La calamidad llegará. El día de la ira de Dios vendrá, porque lo dice la palabra de Dios. Dios no habla mentira, y todo lo que dice la palabra pasará. Y llegará la ira de Dios. Y todo aquel que no sea fiel, obediente a Dios, perecerá. Porque todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Aleluya. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Aquí está hablando de la persecución que llegará, que será tanta la persecución cuando llegue el anticristo, que cuando llegue alguien a tu casa, tú tendrás que correr a los montes. Y correrán, porque no todo aquel que no esté dispuesto a recibir la marca del anticristo será muerto por el anticristo, será matado, asesinado, llámelo como usted quiera, pero morirán por no aceptar el reinado del anticristo. Dice que recibirán un sello en la frente o en la mano. Aquel que recibe el sello será quitado, borrado del libro de la vida. Si Dios le dijo a sus discípulos, alégrate de que tu nombre se halle escrito en el libro de la vida. Aleluya. Entonces dice, acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot, cuando los ángeles vinieron a decirle a Lot, a advertirle que Dios iba a destruir todo eso, y él le dijo, Señor, déjanos que nos vayamos a esa ciudad, y el ángel le dijo, ok, vete, pero no mires atrás, para que no mueras. Pero usted sabe que la mujer de Lot miró hacia atrás. Porque el pecado nos atrae, el pecado nos llama. Cuando los hijos de Dios, Dios los sacó de Egipto y los trajo para la tierra prometida, ellos siempre estaban pensando en las cosas que quedaron allá atrás. Pensaban en la comida, pensaban en todas las cosas, en la idolatría y en todo lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser obedientes a Dios. No ha cambiado nada. En estos días el hombre no quiere ser obediente a Dios y prefiere el mundo, prefiere Egipto, prefiere Sodoma y Gomorra. Por eso miran hacia atrás y así mismo son destruidos como la mujer de Lot. No mires hacia atrás. Cuando Dios te llama, cuando Dios te dice a ti, ven hijo mío, oye a Dios y nunca mires hacia atrás, nunca te salgas de donde Dios te sacó, porque dice la palabra que cuando un hombre hay un demonio en su vida, hablando de la carne, y dice que cuando el hombre se va y regresa al mundo, viene multiplicado los demonios de su vida, multiplicado. No vuelvas al mundo. No vuelvas atrás. Dios te dice que no mires hacia atrás. No seas como la mujer de Lot. Dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Cuando llegue el tiempo del anticristo, habrá muchos que abandonarán su fe. Tanto así que ellos mismos dirán, fulano, mira, este cristiano, un cristiano delatará a otro. Y se hará fiel al anticristo para salvar su vida. ¡Qué engaño! Para salvar su carne, perder su alma.
Jesús dice, aquel que sea fiel hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese verá la victoria. Si tú dejas el camino de Dios para irte detrás del mundo, perderás tu vida. Pero si tú te mantienes fiel a Jesucristo, Él preserva tu vida. Aleluya. Oh santo Dios. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dios viene con sus ángeles a recoger a su pueblo. Y aquellos que no sean fieles a Dios serán dejados. Serán dejados para que pasen por esa ira de Dios. No hay cosa como la ira de Dios. No hay cosa como la ira de Dios. Serán cosas como nunca. Pasarán cosas como nunca se han visto. Cosas terribles. Morirán muchos. Muchos morirán. 2/3 partes de la población de la tierra morirá. Que quieren aquel día. Entonces Dios viene para salvarnos de su ira, no de la tribulación. No deje que lo engañen lo que están predicando, que Dios no va a permitir que tú pases por tribulación. El Hijo del Hombre pasó por tribulación. Todos los discípulos pasaron por tribulación. Jesús dijo, si me lo hicieron a mí, a ustedes también se lo van a hacer. No hay cosa como evangelio de limonada y de película y de todo esto. Estate tranquilito, ya Jesús te salvó. Siéntate ahí en una esquinita hasta que Él llegue y que Él te va a librar de todo. Mentiras del diablo, sigue durmiendo ahí. Tú que Dios te llamó a que estés vigilante, sigue durmiendo. Sigue durmiendo, no leyendo la palabra. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios ha venido hablando eso desde los tiempos antiguos. Aquellos que Dios le dio la palabra todavía no han venido a Él. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay muchos que perecen porque quieren ignorar lo que ya han conocido. Oh, aleluya. Entonces dicen, le preguntaron los discípulos, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Donde hay cuerpos muertos, allí andan las aves carroñeras, las aves de rapiña. Cuando usted ve las aves volando alrededor, es porque ahí están los muertos. En aquel día vendrá la ira de Dios. Y dice la palabra en Apocalipsis que invitará a todas las aves de rapiña para que vengan a comer. Dice, vengan para que coman carne de hombre y de caballo. Refiriéndose a la guerra de Armagedón. Será día como nunca antes, cuando llegue la ira de Dios. Y Dios quiere salvarte de esa ira. Pero para ser salvo de esa ira, hay una condición. Amigo que me escucha, esa condición es que si tú no has conocido a Cristo, todo el que no ha conocido a Cristo será parte de esa ira de Dios. Pero todo aquel que haya declarado, haya creído en su corazón y confesado con su boca que Jesucristo murió y resucitó, ellos serán salvos. Aquellos que han puesto su confianza y su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, aquel que murió en la cruz, para que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esos son los que serán salvos. Esos son los que serán preservados en el día de la ira de Dios. No hay tiempo, mi amigo.
No hay tiempo, hermano, para jugar jueguitos, para jugar al cristiano, para jugar al más santo. No lo hay. Estamos mirando, vemos los videos de muchos hombres cayendo que son supuestamente hombres de Dios. Y lo que son sinvergüenza. Y hay gente que dice, pero tú no estás supuesto a hablar así, porque esos son tus hermanos. Mentiras del diablo, eso nunca han conocido. Dice la palabra, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estaban infiltrados en la iglesia por muchas razones, por negocio, por dinero, por el amor al dinero, por el amor a la carne. Hay un sinvergüenza por ahí acostándose con un montón de mujeres. Y en República Dominicana, abran los ojos, República Dominicana. Abran los ojos con el sinvergüenza ese Ramírez, Apóstol Ramírez. Es un sinvergüenza, en lo que es un fornicario. Anda destruyendo vidas. Y ustedes lean la palabra para que entiendan que es el hijo del diablo y no es hijo de Dios. Lo digo con toda confianza, porque Dios dijo, por sus frutos los conoceréis. Ya es hora de dejar de estar jugando los jueguitos. Hay muchos cristianos que dicen, tú no puedes estar hablando así, porque el Señor dijo el amor y esto y el otro. Pablo lo señalaba, todos los sinvergüenzas lo señalaba y se lo entregaba a Satanás. No hay diferencia entre Pablo y usted. La palabra de Dios que yo leo la escribió Pablo. Yo hablo lo que Pablo escribió, lo que el Espíritu Santo escribió. Llámelo lo que son. Lobos vestidos de oveja, que nos han venido advirtiendo por más de 2000 años. Y todavía gente, por no leer esta palabra, por no aprender quién es Dios, dejan que los engañen. Y le dan dinero, y le dan casa, y le dan carro, y le dan todo a esos sinvergüenza. Usted es tan culpable como él. Todos los que lo siguen son cómplices del crimen. Si yo me junto con ladrones y aunque no participe del crimen y los espero sentado en un carro, estoy participando del crimen. Usted que ve a esos ladrones, a esos engañadores, y usted los sigue y usted lo pone en un pedestal, usted es culpable de juicio y lo que le espera a usted es la ira de Dios. Amén. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios por permitirle a un sinvergüenza así pararse en un púlpito y usted ponerlo allí como que es un hombre de Dios, ponerlo en lugar de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Lea usted la palabra, apréndala, póngala en su corazón, medite en ella, pídale al Espíritu Santo que se le enseñe. Y no deje que estos sinvergüenzas lo estén engañando a usted. Se hacen millonarios, viven bien y usted tragándose un cable, pasando hambre, pero dándole diezmo y ofrenda a unos sinvergüenzas que son hijos del mismo diablo. Critíqueme todo lo que me quiera criticar, pero mientras yo esté anclado en esta palabra, a mí no me importa lo que diga el hombre. A mí lo único que me importa es que aquel día Dios diga, ven, hijo mío, ven. Siervo fiel. Eso es lo que debe interesarte a ti, no lo que diga el hombre. Hay muchos que están quieren iglesia grande para decir, mira qué grande es mi iglesia. Pero está allí el Espíritu Santo en esa iglesia grandota. No está ahí. Porque se han ido detrás del dinero, detrás de los números, y no le importa cómo ande la condición del pueblo. Son pastores que trabajan, no son los dueños de las ovejas. Y el que no es dueño no le importa la oveja. Y eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Pero hay muchos que no quieren abrir sus ojos. Despierta, pueblo de Dios. Abre tus ojos. Vigila a lo que Dios te mandó. No deje que te engañen. No deje que te engañen. Te lo está diciendo. Cuando te digan aquí está el Cristo, allí está el Cristo, no lo sigas porque no es verdad. Porque ya Él vino y ya te mostró quién Él era. Despierta, pueblo de Dios. No deje que te engañen más. No siga siendo guiado por ciego. Sé guiado por la palabra de Dios.
Dice la palabra, lámpara es tu palabra a mis pies. Es tu guía. Si tú confías en esta palabra, en vez de confiar en el hombre, vas a andar en camino recto. Pero hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Jesús no quiere que tú sigas en esos caminos de perdición, sino que tú vengas al camino correcto, al que te ha mostrado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo que me escucha, hoy es el tiempo de la salvación. No hay tiempo que perder. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y la venida del Hijo del Hombre está a la puerta. Entonces Dios te está hablando hoy. Te está dando la oportunidad de venir a capítulo. De ponerte a cuenta con Dios. Dios envió a su Hijo para que ninguno se pierda. Pero cuando el Hijo regrese, vendrá para juzgar al mundo. Él vino para salvar al mundo la primera vez. Pero vendrá para juzgar con mano dura cuando regrese. Dios te está ofreciendo la oportunidad. Él dice, búscame mientras pueda ser hallado. Llegará un tiempo de que muchos querrán entregar su vida a Dios, pero será muy tarde. No dejes que eso te pase a ti. Ven a Cristo en el día de hoy. No hay nada mejor. Nada en este mundo mejor que servirle a Cristo. Entonces, si tú quieres pertenecer a la familia de Dios, la palabra dice que si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y si lo confesares con tu boca que Él es tu Señor y tu Salvador, que entonces tú eres salvo. Si ese eres tú en esta mañana, haz esta oración. Padre Santo, Señor, reconozco, Señor, que soy un pecador, Señor. Reconozco, Padre Santo, que he andado corriendo de ti, que he vivido una vida contraria a tu palabra, a tus mandamientos, a tus preceptos. Pero en el día de hoy, Señor, yo quiero venir a cuenta contigo, Señor. Yo reconozco que soy un pecador. Y reconozco que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Yo creo en mi corazón que Jesucristo murió y que resucitó al tercer día. Y confieso con mis labios que Él es mi Señor y que Él es mi Salvador. Si tú haces esta oración, tú has pasado a la familia de Dios, pero esto no es solamente una oración que se hace por pasar el tiempo. Tiene que haber una convicción en tu corazón, tiene que haber una regeneración. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y han quitado, son hechas nuevas. El fruto de tu vida tiene que ser diferente a tu vida pasada. Tiene que ser un 180. Muchos dicen un 360, pero si es un 360 volvemos a caer al vómito. No, 180 tiene que ser. Muy diferente, el polo opuesto a lo que era tu vida antes. Pero para hacer eso debe haber un cambio de tu mente, de tu corazón, y ese cambio viene a través de la palabra de Dios. Tienes que sacar de tu vida todo aquello que has aprendido por muchos años. Tienes que comenzar a llenar tu vida con la palabra, con el conocimiento, con la sabiduría de Dios, y eso solamente viene a través de su palabra. No viene a través de lo que yo te predique. Ni siquiera tu salvación viene a través de lo que yo te predico. Tu salvación viene por convencimiento del Espíritu Santo. Regeneración, el que te muestra que andas perdido, no por lo que yo predique. Mi trabajo es predicar, el trabajo del Espíritu Santo es traerte a los pies de Jesús.
Pero si tú quieres cambiar tu vida, métete en esta palabra. Estudia la palabra. Ora a Dios. Pasa tiempo con Dios. Dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Nadie que profesa ser cristiano puede seguir viviendo la vida de impío del tiempo pasado. Tiene que haber un cambio. Tiene que mostrarse el amor por tu prójimo, el amor por tu familia, el amor por todo lo que te rodean. Y tiene que haber un deseo de que aquellos que no conocen a Cristo, que vengan a conocer a Cristo. El tiempo se acerca. Que Dios no nos encuentre durmiendo, sino que nos encuentre alerta. Dios los bendiga.